¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, 21:01, 25 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando la caja negra. Hoy 8 de diciembre, feriado, Día de la Virgencita de Caacupé. Ya hemos visto en el noticiero todo lo que fue la celebración hoy de esta festividad mariana y el respeto de la gente al no adherirse, al no sumarse a este pedido que hicieron que tiene que ver con el protocolo, cuidarse, con el tema del COVID-19. Y a propósito del tema del COVID, qué situación complicada. Algunos referentes médicos dicen que ya estamos en el peor momento de esta pandemia en nuestro país. Y nosotros vamos a compartir ahora, este es el primer tema que vamos a tocar. Van a escuchar ustedes en este informe testimonios del día a día, no solamente de los pacientes que ya están internados, ya sea en el INERAM, en el Hospital Nacional de Itagua, los familiares de los pacientes. En el Hospital Nacional de Itagua funcionan dos carpas como precarias, por cierto, como albergues de los familiares. Y van a ver imágenes y testimonios de los familiares. Ellos están en medio de una absoluta precariedad, proclives incluso a contraer enfermedades y también el COVID-19. Y además de eso son víctimas de robos, porque alrededor allí del Hospital Nacional de Itagua hay un asentamiento. A la noche, cuando ellos van a comprar algo en la farmacia, cuando van a visitarle a sus familiares, ahí se producen robos de sus pertenencias. Y después la precariedad en la que están en ese sitio. Y van a escuchar ustedes qué es lo que ellos reclaman y piden, familiares de pacientes con COVID. Y después nos muestran el documento, o en realidad es esto que te dan los médicos, las recetas que dan los médicos, no me salía la palabra, de medicamentos que deben comprar para sus familiares que están internados y sin embargo ese medicamento o esos medicamentos que reclaman los familiares no encuentran dentro de los hospitales y tienen que ir a buscar a las farmacias que están alrededor. El testimonio es terrible, desgarrador incluso. Y otra parte de lo que pasa en el INERAM, vamos a tener un contacto con el director del INERAM, hoy hablaron médicos de esa institución, la situación allí ya ha llegado a su límite, incluso a punto del colapso. Hoy familiares ya estuvieron con intenciones de atropellar el vallado que colocaron allí. Y hay una preocupación del INERAM porque incluso desde los sanatorios privados están derivando pacientes a INERAM sin previa comunicación. Eso contaba hoy el doctor Fusilo, el doctor José Fusilo, él es presidente de la Asociación de Neumología, y él hacía referencia a que en algunos lugares le meten a los pacientes en una ambulancia y le dicen vayan al INERAM. Todas las camas de terapia o las unidades de terapia intensiva en el INERAM están ocupadas. Eso ya está al límite. Y ahí también hoy se encuentran con el serio problema de la falta de insumos y la falta de medicamentos. Eso que el martes pasado habíamos mostrado acá en la caja negra, este informe del 4 de agosto de 2020 de la Dirección de Planificación de Uso Racional de Medicamentos. Y en este informe, que es un memorando, ya hablan de la situación crítica, del stock crítico de medicamentos. ¿Qué se hizo al respecto? La semana pasada, el viernes, en su habitual conferencia de prensa, el ministro Julio Mazzoleni dijo que, ahí está la nota, en esta nota ya, claro, del 4 de agosto de 2020 se solicita adquisición por urgencia impostergable de medicamentos para enfermedades crónicas
y otros de alta rotación para el Ministerio de Salud. Esta es una compra directa por valor de 92.000 millones de guaraníes que Contrataciones Públicas la semana pasada decidió suspender, que dijo Mazzoleni el viernes, que ya hicieron el descargo correspondiente y que este proceso sigue su curso. Y después hemos encontrado que hay varias otras licitaciones, pero 3 que son grandes, por valor en total, unas 50, 60, 70 millones de dólares, casi 200 millones de dólares, cuyos llamados se hicieron en abril de este año y hasta ahora no se definieron esas licitaciones. ¿Por qué? Y Mazzoleni dice que por la burocracia, por las protestas de los oferentes, supuestamente como si fuese que la primera vez que van a comprar medicamentos. Pero mientras el Ministerio de Salud está en medio de esta burocracia, que entre paréntesis allí no ha cambiado mucho, después del blef o después de ese escándalo de las compras fallidas con el clan Ferreira de marzo, abril, no ha cambiado mucho. Por eso hay dudas, Contrataciones encontró inconsistencias en este llamado compra que querían hacer o que van a hacer vía excepción, encontró inconsistencias, por eso recomendó la suspensión. Y nosotros nos preguntamos, ¿una licitación en forma no pueden hacer? ¿No pueden elaborar un pliego de bases y condiciones para comprar medicamentos? Van a escuchar el testimonio de los familiares, cómo están desesperados. No sé si tenés a mano para mostrar las recetas, la cantidad, creo que 80 tenemos de familiares que estaban compartiendo con nosotros, diciéndonos que les es imposible, tienen que apelar a la solidaridad de la gente, tienen que hacer rifas, tienen que hacer polladas para poder comprar medicamentos. Y acá viene la pregunta obligada. Y esto no es una intención nuestra de cuestionar la administración nomás de Julio Mazzoleni. Acá está el documento, el memorándum interno del Ministerio de Salud, en el que ya hablan del stock crítico de medicamentos en agosto de este año y hasta ahora no se ha podido concretar esta compra directa y mucho menos las otras licitaciones pendientes. ¿Por qué? Y acá me atrevo a decir, por 2 razones. Y en Radio 1 nos preguntábamos todas estas mañanas, cuando hablábamos del caso y cuando recibíamos testimonios de las personas, de familiares. Hoy no hay, por el caso de insumos chinos, el clan Ferreira, una sola persona, ni en el sector privado, ni en el sector público, que esté presa. Por eso es que quisieron hacer, de manera descarada, negociar a costa de esta pandemia, en plena pandemia, con la compra de medicamentos. Los integrantes del clan Ferreira, Justo Ferreira, su hija, hoy tienen prisión domiciliaria que le otorgó un juez, Mirko Balinotti. La fiscalía dice que no va a apelar eso porque no quieren recusaciones, porque ya tiene el fiscal Osmar Legal, nos dijo que ya tiene la causa lista para acusar, solo por el tema contrabando de camas, y el resto de la misma denuncia incluso que hizo Mazzoleni, una denuncia penal por el tema de las mascarillas falsificadas, no ha pasado absolutamente nada en la justicia. ¿Y qué pasó de los funcionarios públicos del Ministerio de Salud involucrados en este escándalo de las compras fallidas de salud? Hay uno que está preso, hay uno que fue destituido, rajado del cargo, separado. No. Se hizo una auditoría en el Ministerio de Salud, auditoría que alcanzó a funcionarios que son actores de reparto en realidad en toda esta historia. Concluye esa auditoría con una suspensión 30 días sin goce de sueldo. Suspensión que ya se cumplió, por cierto. Y hoy esos mismos funcionarios que se encargaron de dibujar pliegos de bases y condiciones para favorecer al clan Ferreira, hoy están en el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se da? Díganme cuál es el mensaje. Por supuesto, en el Ministerio de Salud están actuando, operando de la misma manera, porque nadie fue a la cárcel
Los funcionarios fueron sancionados 30 días sin goce de sueldo y ya están trabajando. Por eso es que siguen jodiendo con el tema de las compras digitadas, que no definen las licitaciones para proveer de medicamentos a los hospitales públicos. ¿Y la realidad cuál es? La desesperación de los médicos, que incluso nos contaba algunos de ellos en el INERAN, que sacan plata de su bolsillo los médicos para comprar cajones para pacientes que no aparece ningún familiar a reclamar, para comprar medicamentos porque desde el Estado no le están dando. Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó de ese crédito de los 1.600 millones de dólares? Ahí están las recetas. Todas estas, tenemos como 80 recetas. Y estos fueron compartiendo con nosotros, tanto en INERAN como en el Hospital Nacional de Itagua, familiares de pacientes. La historia es desgarradora. Familiares que no pueden comprar ese medicamento que están viendo ustedes allí para salvarle la vida a un familiar que está internado. Es desgarrador. Y acá coincido con lo que el otro día nos decía en Radio 1 la senadora Esperanza Martínez del Frente Guazú, el senador Tony Barrios, entre paréntesis, ambos exministros de Salud. Hoy nos encontramos ante una total y absoluta inoperancia administrativa en el Ministerio de Salud. Y estamos hablando en base a hechos objetivos, como siempre digo. ¿Cuáles son esos hechos objetivos? Esta nota interna a la que hemos accedido, donde claramente hacen referencia al stock crítico de medicamentos en agosto. Y en agosto ya pidieron una compra directa. Estamos en diciembre y todavía esto no se concretó. Porque hay protestas y contrataciones, dice paren. ¿Por qué dice paren? Porque se hizo todo mal. ¿Y cuál es el otro hecho objetivo? Estas recetas que estábamos mirando recién y que estábamos viendo recién. De familiares que no pueden comprar esos medicamentos que le recetan los médicos, porque esos medicamentos sencillamente no están disponibles en las farmacias de los hospitales públicos. ¿Qué pasa en INERAN? Vamos a hablar también con el director de esa institución, el doctor Felipe González, cansado, agotado, pese incluso a todo lo que, como decía el colega Carlos Peralta, el sacrificio que hace el personal médico, el personal de blanco, con estrés, agotado, no alcanza. ¿Por qué? Porque desde el Estado no le están proveyendo todo lo que ellos necesitan, cuestiones básicas en materia de insumos y en materia de medicamentos. ¿Cómo es que un proceso licitatorio por valor de 200 millones de dólares en el Ministerio de Salud, un llamado que se hizo en abril de este año hasta ahora no se pudo concretar? ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa, ministro Mazzoleni? Le escuchamos en su conferencia de prensa y usted dijo que esta licitación tiene varios ítems, hay varias protestas, pero imprímale celeridad, por favor. La gente se está muriendo. Los familiares están desesperados de esos pacientes. Si no tiene el equipo allí en el Ministerio de Salud, pues despida y llame a los mejores profesionales especialistas en compras públicas, que es lo que venimos pidiendo desde hace rato. Pero no puede ser que tenemos la plata, nos hemos endeudado y hoy estemos hablando de faltantes de medicamentos, que nos lo dice este periodista, nos lo dice este programa, lo dice la gente de su institución. En agosto están con stock crítico y no han actuado para definir esta compra directa por valor de 92.000 millones de guaraníes, 4 meses. ¿Cómo es que no pueden hacer una compra directa? ¿O hay funcionarios suyos que tienen otras intenciones de beneficiar a algunas empresas amigas para tocar alguna comisión, algún cometa, alguna coima? Denuncie, ministro, si usted está al tanto de esto, porque si no va a quedar pegado y va a quedar como cómplice. Quiero que vean este informe y atiendan los testimonios desgarradores de algunos pacientes, de algunos familiares de pacientes, tanto en el INERAM
como también en el Hospital Nacional de Itagüí. Después vamos a escuchar, por ejemplo, y que tiene mucho que ver con esto que en su homilía dijo esta mañana Monseñor Ricardo Valenzuela. Todos tenemos que generar esta empatía entre todos, la solidaridad. Acá no hay distinción alguna. Este drama, esta pandemia nos puede tocar a cualquiera. Acá no hay ninguna distinción. ¿Y qué es lo que nos decía Monseñor Valenzuela esta mañana en su homilía? Nos pedía que nos ayudemos entre todos. Y después vamos a escuchar el testimonio de un portero del INERAN, cómo él está colaborando para ayudar y hacer de nexo entre los familiares, pacientes. Y después vamos a escuchar esa parte de ese reclamo, de esa exhortación que nos hace Monseñor Valenzuela, y también ese tirón de oreja a las autoridades en el sentido de tomar más responsabilidad, y si tienen las herramientas, en este caso se tiene el dinero disponible. ¿Cómo es que estamos hablando hace 7 meses que no se definen licitaciones públicas pendientes para la compra de insumos y para la compra de medicamentos? Veamos este informe. Lo que yo más pido es que se le dé más medicamento a los pacientes. No es fácil gastar 300, 500 por día. Frustración, rabia e inaceptables carencias. Así es la vida en los albergues de los hospitales sin medicamentos. Tener que internar a un familiar por COVID positivo implica desde ese momento una gran preocupación, y mucho más si el paciente no tiene los medios para acudir a un sanatorio privado y debe ir a un hospital público donde todo se complica. Es el ejemplo que se da en el Hospital Nacional de Itagüí y en el INERAN, donde sufren no solo los positivos por COVID, sino también sus familiares, que se encuentran en deplorable estado en los albergues y también expuestos a contraer el virus en cualquier momento. Falta la electricidad, falta más iluminación y también la falta de la higiene o con respectivamente un pequeño más comodidad de baño, y eso es lo que falta más. Colchón, por ejemplo, falta a nosotros porque nosotros no, estos son los colchones que así nosotros no prestamos. La verdad que es un poco lamentable no saber la situación que nosotros pasamos cuando hay viento, cuando hay lluvia, todo eso, ¿verdad? Y dormir en el piso. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si tenés tu paciente hay que aguantar todo. Los baños portátiles, había gestionado un familiar que tenía acá internado a través del SENASA. Estos servicios son tercerizados y se hacen el desagote cada dos veces a la semana. No tenemos los recursos necesarios para darle confort, ¿verdad? Frustración, impotencia y hasta malos tratos es lo que a diario los familiares de los enfermos sufren en las 2 carpas del Hospital Nacional que se habilitaron para las personas que acompañan la evolución de sus parientes día a día. A esto se debe sumar que tienen que comprar los medicamentos. La Caja Negra accedió a un documento exclusivo donde se demostraba que todos los hospitales de la red de salud pública están desabastecidos de medicamentos para hacer frente a la pandemia, y que los mismos médicos se estaban quejando que no tienen los mínimos insumos y se ven con las manos atadas. Por eso tienen que pedir a los familiares de los enfermos que compren todos los días los medicamentos que necesitan. Todas las personas que están en las carpas dentro del Hospital Nacional de Itagüí coincidieron en decir que a cada rato le piden que compren los medicamentos que sus familiares necesitan. Les dan las recetas y ellos se rebuscan en las farmacias de la zona. Gastamos de 300.000, 400.000 y hasta 1 millón por día, señalaron varios de los familiares, que desde hace semanas están todos apiñados en las carpas, que también son un riesgo de contagio entre ellos. Y nosotros compramos toditos los remedios. Yo, por ejemplo, toditos los remedios compro todos los días. Y cuando compré la primera vez, compré por 1.485.000. Y después compré por 650, después por 400. Hasta ayer estoy comprando por 390.000. Sane, Evolutrol, todo eso, ¿verdad? Y después hay antibiótico también.
y ese atracurio, y ese está carísimo. Ese está... Y yo mucho ya estoy gastando porque todo el día gastamos mínimo 200, 300, hasta millones, ¿verdad? Todo el día eso. Y no tiene hora para pedir medicamentos de madrugada, por la mañana, de tarde, así. Lo que yo más pido es que se le dé más medicamento a los pacientes. Eso es lo que encarecidamente yo pido. Porque no es fácil gastar 300, 500 por día. Imagínate tampoco estar más de 30 días acá y gastar esa cantidad de plata. Las personas que están en estos albergues son en su mayoría de muy escasos recursos. Para ir atenuando los gastos que a diario tienen, recurren a polladas, rifas y otras actividades solidarias para pelear por la vida de sus enfermos. Entonces surge la pregunta: ¿en qué se invirtió el dinero que recibió el Estado para afrontar la pandemia cuando los hospitales están desabastecidos de medicamentos? Una persona internada por COVID pasa como mínimo, dependiendo de su cuadro, 2 a 3 semanas internada. Si su situación es grave, hasta puede estar un mes o más en cama. Todo ese tiempo es también el que pasa el familiar en la insalubre carpa, donde no tiene ni la más mínima comodidad ni salubridad. De milagro no están todos contagiados también, aunque según se supo, varios pasaron del albergue al hospital al contraer el virus. En las 2 tormentas que se tuvieron hace semanas, las personas dijeron que el viento hizo volar los albergues y tuvieron que refugiarse en los baños del hospital hasta que pase el mal tiempo. Pero también denunciaron que en días de lluvia es imposible estar en las tiendas ya que se llenan de agua. Aparte de todo este sufrimiento de logística, tienen que lidiar con los ladrones que aprovechan las horas de la noche en las que los acompañantes de los pacientes se quedan dormidos para robarles cualquier cosa que esté a la vista. Ingresan al predio del hospital cortando alambradas para entrar a rapiñar. Con este desalentador cuadro, estas personas se enfrentan a diario en el Hospital Nacional de Itauguá. Hay gentes de asentamientos aledaños al hospital, el cual ingresan, ¿verdad? Y rompen ventanillas o cualquier cosa que esté como para robar. Ellos están al acecho, ¿verdad? Yo recibí varias denuncias ya de asalto de algún familiar que salen para irse a la farmacia y que este lugar es muy oscuro. Le pedimos a la ANDE vinieron y hicieron una poda acá en esta parte, pero de igual forma cuando hubo esa tormenta se rompieron algunos focos tras el alumbrado. Bueno, ahí está. Acá me envían varios mensajes sobre esto. Hasta ahora no tenemos furosemida, bicarbonato, omeprazol, placas radiográficas. El juez de sumario de salud pública está en el INCOP y ligó una jefatura en la UOC del INCOP. Bueno, después voy a leer una cantidad de datos que pasa a la audiencia sobre esto que está sucediendo en salud. Estamos en comunicación vía Zoom y le agradezco infinitamente el tiempo que nos está dando. Yo sé que está agotado, el doctor está cansado, con mucho estrés y no es para menos. Me estaban contando familiares hoy de pacientes allí, todo lo que hace el doctor Felipe González, director del INERAM. Él no lo va a decir, pero a mí me contaron que incluso él renunció a sus gratificaciones, ya ha sacado dinero de su bolsillo para comprar cajones para fallecidos que los familiares no han reclamado. Y eso yo no sé si la gente valora y sabe. Igual ellos son víctimas de críticas permanentemente, pero insisto en esto que decía el colega Carlos Peralta cuando cerraba su noticiero. Hay que pararse y aplaudirles de pie al personal médico, al personal de blanco, que hoy está cansado, que está agotado, pero que está allí al frente del cañón trabajando hasta más no poder, y eso hay que destacar y decirlo hasta el cansancio. Por eso es que reclamamos también a las autoridades, a los administrativos, que les provean a los médicos de todo lo que necesitan para que ellos puedan seguir batallando allí en el campo de batalla, salvando vidas en una situación que ahora aparentemente ya se está complicando. Doctor Felipe González, director del INERAM, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos.
Buenas noches, Jorge, para vos, para tu amable audiencia. Bueno, En honor a la verdad, me gustaría un poco hacer un relatorio de con qué nosotros nos encontramos actualmente en cuanto a presupuesto para poder después ir desarrollando sí, cómo no, el programa. cómo no, doctor, Yo creo que adelante. es muy interesante de que la audiencia conozca realmente las carencias y lo que hemos alcanzado a lo largo de estos básicamente 8, 9 meses ya casi. El presupuesto del INERAN del año pasado fue de 44 mil millones de guaraníes, en donde el mismo prácticamente el 96% significaban sueldos, gastos personales. En el 2020 nos hicieron un recorte de más de 1.000 millones de guaraníes y la asignación de servicios personales, sueldos, alcanza al 97% del presupuesto nuestro. Es así que haciendo realmente los costos de inversión que tenemos en la institución son nulos prácticamente, 0,01% del presupuesto asignado tenemos como para gastos de inversión en nuestro hospital. Nuestro hospital, su presupuesto representa el 0,75% del presupuesto que maneja el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Aún así, como bien lo dijiste al principio, hemos hecho mucho con poco, ¿eh? Realmente para mí es un orgullo, un honor estar al frente de una institución donde el personal de Blanco se ha empoderado y ha llegado a salvar innumerables vidas. Probablemente todo esto que mostraron que no se compadece realmente con todo el sacrificio y el esfuerzo que estamos haciendo, puesto que no tenemos los medios para dar un mejor estar a gente que se merece, lógicamente, son seres humanos. Lo hemos dicho desde el principio, nos vamos a dedicar a sus familiares, nos vamos a dedicar a los pacientes. Lastimosamente no tenemos infraestructura para un albergue de los familiares. Eso que se mostraba a manera de puesto, porque es un puesto que está prácticamente un tinglado, es lo que llegamos a hacer, es una donación. La base está hecha con hormigón, es una donación del grupo Tecnodil que nos entregó el hospital de contingencia y le pusimos el techo y lo que se ve a los costados son parte de lo que se quitó del Metrobús. Reciclamos eso para darle un lugar relativamente digno donde ellos puedan enchufar sus celulares y usar los baños que están en el hospital de contingencia. Esos baños, digamos, que nos prestó SENASA fue a raíz de las gestiones de una familiar, de un paciente que posteriormente salió de alta, se fue, y los mismos quedaron en cierto grado de abandono, puesto que ya no estaba la persona que había traído y que se comprometió en mantenerlo. Esa es la realidad nuestra actualmente. Ahora, doctor, hoy estaba leyendo, esto ya es oficial, ya no hay, ustedes ya están, no quiero hablar el término colapsar, pero están al tope. Y leía también situaciones que se daban que me parece importante puntualizar y decir que no envíen al INERAN sin una consulta previa, porque me contaba un médico que está ahí, que trabaja allí en el INERAN, que del sector privado le meten en una ambulancia y le dicen vayan al INERAN, todos se quieren ir al INERAN, entre paréntesis. Pero la realidad, ¿cuál es hoy, doctor, en ese sentido, en disponibilidad? Estamos con un 100% de ocupación en terapia intensiva y 100% en salas de internación que están montadas a manera de terapia intermedia. Tenemos una estancia de ocupación de las mismas en un 100%, esa es la realidad. Incluso se están internando en lo que sería nuestra sala de triage, donde definimos para qué lugar del hospital van a ir los pacientes. Ya casi no tenemos lugar allí, es donde vienen, son evaluados y los mismos no necesitan de una internación, salen al alta hospitalaria y se los maneja de manera ambulatoria.
hoy esas camas que las teníamos disponibles como para hacer ese tipo de disquisición, si son pacientes que pueden internarse en alas de pacientes pulmonares crónicos, no COVID o COVID, y que necesiten o no de terapia intensiva, hoy casi están al tope, no tenemos lugar. Entonces, el reporte que se da al sistema es de una ocupación del 100%. Lo que tenemos que entender es que el sistema tiene un sistema, valga la redundancia, regulador. Un médico regulador a través del SEME es el que sabe, porque a él le rendimos cuenta de la disponibilidad de las camas que tenemos en cada uno de los centros, en cada uno de los servicios. No debería de haber un envío, ya sea del interior o de hospitales privados, sin pasar por el médico regulador. Es allí donde se cometen los errores. Y bueno, lógicamente, ante la cantidad de pacientes que tenemos y la no disponibilidad y la gravedad de los mismos que llegan, que requieren del auxilio de oxigenoterapia, que es lo fundamental, y muchas veces ya no podemos dar porque no tenemos un espacio físico. Tendríamos que quitarle el oxígeno a otro que está requiriendo para darle al que llega. Es muy difícil eso. Entonces, por eso es importante de que el sistema regulador del SEME es el que tome el contacto, ya sea con un ente del interior, que se comunican, que saben que ese es el sistema, o ya sea de hospitales privados que envían absolutamente de una manera irresponsable. Vayan al INERAN, ellos le van a dar respuesta. Y ya no tenemos. Esa es la realidad. Cuando llegan en esa situación, doctor, al INERAN, ustedes ahí hacen esa comunicación correspondiente, de acuerdo a lo que dice el protocolo, se comunican con la gente del SEME o con la instancia allí de las terapias intensivas. Ustedes, esta parte de estar allí atendiendo a los pacientes, también tiene que destinar un personal para derivar a otros hospitales. Mira, Jorge, para complicar más la situación, nosotros tenemos la cantidad justa de personal de blanco que está abocada al cuidado de los pacientes que de por sí son pacientes muy complejos y graves. Tenemos nada más que por guardia a 4 médicos, unidos a ellos unos 3 residentes de guardia y el personal de enfermería. No tenemos el personal necesario que pueda servir de enlace con tratando de buscar una cama para este tipo de pacientes que se encuentran en una situación muy crítica, muy grave, muchos de los que son derivados. Esa es la realidad. Y en relación al tema medicamentos e insumos, doctor, ¿cómo estamos allí? Porque me parece que hay que decirlo. Yo entiendo que no dependen de ustedes. Ahí en el INERAN es una cuestión administrativa, el Ministerio de Salud. Yo mencionaba recién, desde allí, de su institución, me dicen que no tienen furosemida, bicarbonato, omeprazol, placas radiográficas. ¿Eso es así, doctor? Es así, Jorge. Nosotros hemos soportado a lo largo de 7 meses en forma regular digamos, la reposición de las cantidades siderales que hemos usado a lo largo de estos casi ya 9 meses. A partir del mes de octubre, las cosas se fueron complicando producto de que los procesos de licitación fueron bajados y tuvieron que ser levantados de vuelta. Entonces, esa continuidad que teníamos en la reposición semanal, sobre todo de los medicamentos que estás mencionando, los pacientes que entran a cuidados intensivos requieren de medicación analgésica, un opiáceo, requieren de un relajante muscular, cualquiera fuere, y de un hipnótico. Entran en un coma farmacológico a partir del momento de que son sometidos a una asistencia respiratoria mecánica. Y esos productos se han usado en cantidades importantes en todos los hospitales que cuentan con unidades de cuidados intensivos. La región empezó a tener una carencia. La mayoría de los proveedores traen de esta zona. Eso representó muchas dificultades. Pero desde el momento que los procesos administrativos fueron bajados,
licitación y o hay reparos, como se dice a nivel de la Dirección de Contrataciones Públicas, es que nosotros comenzamos a no poder darles respuesta a muchos de estos pacientes y los familiares tuvieron que absorber a partir de ese momento los costos de medicamentos. Esa es una realidad. También lo otro, doctor, que le consulto, igual digo, ustedes allí deben atender a los que llegan para consultar, digo, los pacientes que no requieren internación, o sea, igual les tienen que dar, digamos, los primeros auxilios, digo, por cómo está conformado el recurso humano, decís que ya están prácticamente con lo justo, digo, llegan allí los que ya están en una situación complicada que requieren o terapia intensiva que requieren internación, pero también están los que van para hacer las consultas, ¿no? Claro, así mismo. Y a esto se suma el hecho de los contagios que estamos teniendo también en el personal de Blanco. Entonces, la logística y el poder administrar absolutamente todas estas vicisitudes a lo largo de ya 9 meses realmente es muy fatigante, es tremendo. Esa es la realidad. Hoy el jefe de la urgencia fue sometido a una cirugía, previamente tuvo COVID, entonces lógicamente uno al necesitar esa reposición muchas veces no la tenemos. Esa es la realidad. Y hay colegas que me dicen y se acercan con siempre es la buena voluntad, te vamos a dar una mano, voy a venir, voy a hacer. Tengo un senador que se ofreció en ese sentido, que fue de nuestra casa y que, bueno, va a venir a darnos una mano. Y así estamos, con la solidaridad, con el apoyo de cooperantes, con lo que nos da el ministerio, que no es menos, y con realmente la ayuda de muchas organizaciones, incluso, qué sé yo, financieras y bancos últimamente que nos dieron bastante. Vamos a recibir cooperantes también del sistema o de la parte agroganadera y así nos vamos en el día a día. Esto con la solidaridad y con la ayuda de todos estamos haciendo frente a lo que lastimosamente por un sistema que no se compadece con la realidad y que tiene demasiadas, digamos, demasiados trámites burocráticos, no están llegando. Yo necesito, la salud es hoy, no es mañana ni fue ayer, es hoy que tenemos que dar respuesta. Y esa es una situación que yo creo que las autoridades de alguna manera deberían de enfrentar, tratar de ver la forma de agilizar los procesos para que la ciudadanía tenga cierta digamos, confianza en todo. Se pueden buscar organismos, qué sé yo, internacionales también que nos den una mano rápida, que no haya duda de lo que se está haciendo, porque realmente los pacientes son los que necesitan. Esa transparencia internacional podría darnos una mano, ser un veedor de esos procesos, qué sé yo, pero tenemos que buscarle la vuelta y que los procesos sean mucho más expeditivos. Esa es la realidad. 100%, doctor, lo que venimos diciendo nosotros, y esto no es simplemente una crítica dura y sin argumentos a la actual administración, sino estamos en una situación de guerra y acá tenemos que buscar una alternativa. Ya hemos visto que este sistema así como está no funciona por todo ese proceso burocrático, hay una comisión encima, está contratación, el proceso lento, están las protestas. Hay licitaciones que llevan... Los oferentes conocen muy bien los mecanismos para trabar un proceso y obligar a una compra por vía de la excepción que aumentan los costos. Esas son realidades que ocurren en el sistema. Tenemos que buscar sistemas más expeditivos y más transparentes, pero dar respuesta a esa ciudadanía que lo está reclamando. Para ir puntualizando y redondeando esto, doctor, por un lado, insistir, me parece importante hacer esa consulta previa, si hay disponibilidad en el INERAN y no enviar a los pacientes graves, por ejemplo, porque igual ustedes le tienen que atender al que llega allí en una situación de urgencia, hoy están al 100% de camas, igual le tienen que atender y eso implica sacrificar personal de vuelta para hacer
para encarar eso, doctor. Es así, ¿verdad? Es así, Jorge, y se presenta una particularidad que no se da con otras enfermedades. Son tan graves y tan complejos estos pacientes que de repente el personal, que de por sí es escaso, está o reanimando o realizando algún acto médico que necesita al paciente para poder ir avanzando en su tratamiento y resulta que llega otro en una situación semejante o peor y lógicamente se pierde ese hilo. A eso se suman la ansiedad que hay en los familiares que preguntan a cada rato cómo está la evolución de mi familiar, que muchas veces es imposible. Este personal está vestido de una manera bastante importante de protección, no puede estar saliendo, no puede estar agarrando siquiera un teléfono, porque están actuando en el lugar y con una cantidad muy alta de pacientes. Esa es una realidad. Existen guardias en donde, por producto de la caída o enfermedad de algunos de los colegas, tenemos un promedio de un médico por 24 pacientes. Es una locura. Y son pacientes complejos. Doctor, ¿se puede plantear la exclusividad del INERAM para el COVID y derivar los otros pacientes que están allí internados por otras patologías, reconvertir? ¿Estamos a tiempo de reconvertir hoy INERAM y que sea de uso exclusivo para el COVID, doctor? Es imposible eso. Vi que hoy fue planteado como una posibilidad. Es muy difícil. Nosotros tenemos a nuestros pacientes pulmonares crónicos que no van a otro lugar. Es muy difícil. A pacientes que están con fibrosis quística que solamente van allí y no quieren saber nada y están hasta que termine la pandemia no van a salir de ese lugar por más de que estén de alta. Tenemos a los bacilares. Somos hoy, y eso es una realidad que nos enfrenta también, hoy somos el único centro que está recibiendo pacientes bacilares, llámese tuberculosos, porque la mayoría de la red envían y allí se están haciendo todos los exámenes a la par de los exámenes que venimos haciendo laboratoriales para COVID y todos los pacientes que estamos teniendo. La sobrecarga de trabajo es inmensa. Esa es la realidad. No le quitamos, como se dice en la cuerga, la nalga a la jeringa, pero realmente estamos llegando a un nivel de fatiga tanto física como mental, muy elevada por tratar de seguir manteniendo el nivel alto de gestión que tuvimos a lo largo de este tiempo con la ayuda mancomunada de todo el personal. Esa es la realidad. Cerramos esta entrevista, doctor. ¿Qué usted, aprovechando este espacio, le dice a la gente, a la ciudadanía en general, ante esta situación terrible, por cierto, pero la realidad es así, que acaba de describirnos? Que tomemos conciencia, esto es real. La gente que pasó por una situación mala y que les dejó una secuela importante con la pérdida de un ser querido, más que nadie saben lo que es el impacto de esto. La gente que se enfermó y tal vez salió de una manera más fácil, hay una alta circulación, deben de protegerse. Nadie puede decir de que ellos no puedan ser vectores. Es muy fácil que en la alta rotación viral que tenemos, las vías respiratorias se vuelvan a ingresar este germen, no les provoque mayormente nada porque tienen una inmunidad ellos, pero ellos pueden ser vectores para terceros que no se han contagiado. Entonces, la solidaridad es lo fundamental. La responsabilidad es personal y a la vez colectiva, para que podamos seguir avanzando y no nos quedemos atrás. Lo que estamos viendo a nivel regional es justamente eso, el freno y el retroceso de todas las actividades producto de que todavía no tenemos dominada esta situación. Esa es la realidad. Gracias, doctor, por todo lo que está haciendo. Infinitas gracias. Nosotros acá desde nuestra parte estamos para construir, no para destruir. En todo caso, destruir lo que se hace mal e insistir por ese reclamo que también hace usted de buscar la forma, un sistema mucho más ágil
para proveerles y darles a todos ustedes los insumos, los medicamentos y todo lo que necesitan para seguir trabajando. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Discúlpame, porque Sí. algo más querría recalcar. Sí, cómo no. Aquí tenemos que estar unidos a manera interinstitucional. Nosotros tenemos en este momento, a nivel de lo que es el parque en Buricao, una invasión que no sí. se da producto de la subida del río, sino por operadores políticos que han metido a gente, gancheros y de todo en ese parque. Y eso es un despropósito en hospitales infecciosos. Tener gente que, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad por las carencias que tienen, llevarles a unos lugares peligrosos como la que hoy estamos teniendo alrededor de nuestros hospitales. Esa gente que trae todo tipo de basura, incluso recolectan tal vez basuras patológicas que hay por allí y que pueden ser vectores y contagiadores de todo esto que estamos viviendo en la zona. Eso deberían de las autoridades hacerse cargo. Hemos ya hace varios años hecho el reclamo. Sé que a nivel de la Procuraduría Nacional están los documentos para que se pueda hacer algo, pero duermen en el sueño de los justos, pareciera, porque hasta ahora no se ha conseguido nada. Allí ese parque se podría recuperar, qué sé yo, probablemente Emergencia Nacional, crearles albergues transitorios a los familiares de los pacientes, pero fuera de nuestra institución, no dentro de nuestra institución. Es lo que tendríamos que hacer en una alianza entre todos los actores políticos como para que podamos seguir avanzando. Como te dije, tenemos la solidaridad y la ayuda de muchísima gente, incluso parlamentarios que nos han donado a lo largo de esta pandemia muchas cosas y por eso seguimos dando respuestas. Esa es la realidad, Jorge. Sobre ese tema vamos a hacerle seguimiento, esto último que dijo, doctor, también en la radio, en todos nuestros espacios, porque nosotros también tenemos información y es terrible esto que usted contó. Hay políticos incluso que alentaron a estas familias en medio de su desesperación a invadir, a atropellar el parque allí en Buricao, la parte de atrás del hospital del INERAN, y con todas las consecuencias, usted explicó muy bien, peligrosas para estas familias, ¿verdad? Vamos nosotros a hacerle el seguimiento, no sé, vamos a llamarle al ministro de la SEM, al procurador también, a ver qué se puede hacer, trasladarle a esa familia a otro lugar, por una cuestión de humanidad. Es cierto, a lo mejor no tienen dónde ir, pero no pueden estar en ese lugar porque sus vidas corren peligro, ¿no? Para nada pueden estar allí. Allí los efluentes, toda la basura patológica que hay, puede ser y es de hecho invadida por sus propios animales que tienen y que hurgan entre toda la basura patológica. Es un drama realmente poder mantener los hospitales limpios de todo lo que nos está ocurriendo. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos, Jorge. El doctor Felipe González, director del INERAN. Acá me pasan el nombre incluso, yo no sé, no lo voy a decir, quiero corroborar. Acá tengo el nombre del político que hasta hace poco ocupaba un alto cargo, que habría llevado a estas familias, ahí en la zona de los Bañados, a invadir el parque Buricao detrás del INERAN. Y son una cantidad importante de familias que están allí. ¿Ustedes se imaginan lo que eso podría significar? Y dijo el doctor Felipe González, esas familias, en medio de su precariedad y en una situación vulnerable, están incluso hurgando hasta dentro de las basuras patológicas allí en el hospital. ¿Cómo es que las autoridades no hacen nada? Ellos ya presentaron desde el hospital la denuncia correspondiente, pero hoy no tiene más poder este político que me dijeron. Está muerto este político. Yo creo que las autoridades ahora podrían actuar y trasladarle, no digo dejarle a la deriva a estas familias que están allí. Pero mañana, Cintia Arza, nuestra productora, vamos a llamarle al ministro de la SEN, a Joaquín Roa, que gentilmente siempre nos atiende también. ¿Y qué solución le damos a estas familias? O al intendente de Asunción, al procurador también. Estas familias que están allí en el predio del INERAN,
en medio de todo esto que estamos contando, que estamos padeciendo, y ellos están allí, fueron a atropellar, y a lo mejor nos dicen ellos quién les sugirió ir a atropellar el Parque Muricao, que forma parte allí del predio del hospital del INERAM. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a escuchar el testimonio de Isabelino Franco, es portero del INERAM. Ustedes me dirán, ¿qué puede aportar el portero? Y mucho puede aportar, y de hecho lo está haciendo en el testimonio que vamos a escuchar a la vuelta de la pausa. Él tiene un rol determinado allí, es el que está encargado, como su nombre lo dice, la portería del hospital, pero por una cuestión de humanidad, así como nos pedía Monseñor Ricardo Valenzuela, él está ayudando a muchísima gente a ubicar, a trasladar, a recomendar, a sugerirles. Vamos a escuchar después a la vuelta de la pausa, ya venimos. Los porteros y todo lo personal que está acá nos encargamos de si hay algún pedido del paciente, para que comunicamos a los familiares. Personal del pabellón hizo un pedido de medicamentos para el familiar, el paciente. Entonces en ese momento no se encuentra los familiares del paciente. Entonces me fui a comunicar otra vez en el pabellón que no se encuentra los familiares y que está lejos. Y entonces yo decidí ayudar al paciente, y después para hablar con los familiares, entonces para devolverme. Y sí, así como conseguí el remedio, entonces le llevé al paciente el remedio que está en ese momento que está necesitando. En este momento, con esa situación, estamos para ayudarnos todos, tiramos todo el carro, así como dijo la gente, que ayudarnos todos. La única, acá no hay pobre, rico, no, acá todos somos iguales. Observamos con tristeza tantas muertes, tanta precariedad de infraestructuras en la salud pública. A pesar de la cantidad de nuevas unidades sanitarias habilitadas por causa de la pandemia, tantos profesionales de la salud sin suficientes elementos de trabajo y bajo salario, tanta corrupción en medio del dolor. La pandemia ha hecho que estos problemas sean más visibles y también muestran la necesidad de encontrar formas y soluciones para todos. La dimensión de los problemas a los que nos enfrentamos requiere soluciones que cuenten con la participación de todos y cuyos beneficios también puedan ser disfrutados por todos. Estamos en el mismo barco y solo es posible salvarnos a nosotros mismos si todos colaboramos para que todos se salven. Y está categórico lo que dijo Monseñor Valenzuela esta mañana en su homilía en cada cupé. A propósito de lo que escuchamos, del testimonio del portero, del guardia allí del INERAM. Y me parece importante puntualizar de vuelta la pandemia, lo que dijo esta mañana Valenzuela, Monseñor, en su homilía. La pandemia ha hecho que estos problemas sean más visibles y también muestra la necesidad de encontrar formas y soluciones para todos. La dimensión de los problemas a los que nos enfrentamos requiere soluciones que cuenten con la participación de todos y cuyos beneficios también puedan ser disfrutados por todos. Estamos en el mismo barco y solo es posible salvarnos a nosotros mismos si todos colaboramos para que todos se salven. Por eso decíamos hace rato al inicio, en medio de esta pandemia estamos todos involucrados. Y esta enfermedad no hace diferencia de clase social alguna. Y cuando Monseñor Valenzuela habla
del involucramiento y de la participación de todos, también se refiere a las autoridades. Cuando el doctor Felipe González pide de manera desesperada, él haciendo hasta lo imposible para atender a los pacientes que llegan allí, ¿qué hacen las autoridades del Ministerio de Salud para proveerles de los equipos, de los insumos, de los medicamentos? La actual administración en salud no puede alegar la falta de recursos, porque recursos tienen. El problema es que eligieron mal, creo, a las personas que están allí definiendo o quien está al frente de la unidad operativa de contrataciones públicas, quienes elaboran los pliegos de bases y condiciones, porque ahí está el problema. Y eso no lo decimos nosotros, por eso Contrataciones Públicas sugirió suspender la semana pasada esta compra directa de 92.000 millones de guaraníes. Y vuelvo a repetir, no hemos aprendido lo que pasó con el caso del clan Ferreira y los insumos chinos. No convocó el ministro Mazzoleni a los expertos en contrataciones, a los mejores en la unidad operativa de contrataciones públicas, en los comités de evaluación. Hoy sigue estando la misma persona, el doctor, a quien no lo conozco, no es una cuestión personal, el doctor Neri Rodríguez, director de insumos estratégicos, el mismo que recomendó hacer las compras de insumos chinos, hoy está en el mismo cargo. O sea, Mazzoleni se sigue rodeando de la misma gente que ya en marzo de este año demostró que no están en condiciones de hacer frente a esta pandemia. Y hoy ya estamos en una situación crítica. El doctor Lilio Irala dice tocamos fondo. ¿Y qué es lo que se tiene que dar para que se dé una reacción y una sacudida inmediata y dotarles, proveerles de los insumos y los medicamentos a los hospitales públicos? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué es lo que se tiene que dar? Tenemos una pausa ahora. A la vuelta cambiamos radicalmente de tema y nos metemos en otro caso que tiene que ver con denuncias que hacen funcionarios de Ferrocarriles del Paraguay, FEPASA. Hay denuncias gravísimas que tengo acá la copia de las mismas. Le remitieron una nota al síndico de la institución. Vamos a hablar con él. Tengo una nota que le remitieron al presidente de la República detallando una serie de irregularidades. Tengo la nota que enviaron al Procurador General de la República. Y aparecen allí funcionarios con altos salarios. FEPASA. ¿Qué hacen en FEPASA, Ferrocarriles del Paraguay? Cuando ahora estamos hablando de médicos que incluso están sacrificando, renuncian a sus gratificaciones. ¿Cómo estamos con esos proyectos que cada gobierno nos dicen, ya está el tren de cercanías, ya está el tren bioceánico, ya está el tren de cargas Encarnación? ¿En qué quedó todo eso? ¿Se justifica? ¿Vale la pena seguir invirtiendo, destinando cuánto 2.800 millones de guaraníes en concepto de salarios para los que están manejando FEPASA? Estaba viendo acá que el actual presidente de esa institución tiene un salario de 30 millones de guaraníes, el titular de FEPASA. Gastos de representación, responsabilidad en el cargo 5 millones. Se justifica todo esto, pero vamos a hablar del problema en realidad que tienen allí actualmente. A la vuelta de la pausa ya venimos. FEPASA en medio de la quiebra y proyectos de tren fantasma. Nosotros esperamos que antes de fin de año tengamos ya funcionando el tren de carga en Encarnación.
Hace 8 meses que Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima FEPASA no paga el sueldo a sus 46 empleados. Tampoco están al día con el aporte al IPS, pero sí les descuentan ese dinero a los funcionarios. Sin embargo, su presidente Lauro Ramírez asegura que en este mes de diciembre el proyecto del Tren del Lago, que hará el trayecto Luque-Pacaraí, entrará en funcionamiento. Nosotros tenemos que el Tren del Lago, por ejemplo, el tren turístico, como contaste antes de la pausa, ya está listo para operar de nuevo, ¿verdad? Las circunstancias de la pandemia son las que impiden que podamos tener todos los domingos el tránsito del tren, comenzando por lo menos con el tránsito del tren desde Pacaraí hasta Areguá. El proyecto solo está en su imaginación, ya que no existen vías ni locomotoras. Las vías que antaño eran utilizadas en ese trayecto por el tren Carlos Antonio López están inutilizadas por el paso de los años y las rapiñas que sufrieron. Tampoco hay locomotoras en condiciones de operar, pero Ramírez asegura que es cuestión de semanas para que este proyecto esté en marcha y comiencen a generar dinero para afrontar las deudas, que a decir de él, no superan los 160 millones de guaraníes. Sin embargo, según los documentos a los que tuvo acceso la Caja Negra, demuestran que ese pasivo supera los 2.000 millones de guaraníes solamente para el pago de sueldos a la fecha y pago al IPS. Lauro Ramírez anunció que es inminente la puesta en marcha del tren de cercanía que cubrirá el trayecto Luque-Asunción y a decir del presidente de FEPASA, solo está retrasado por la pandemia. Sin embargo, en la realidad, la cuestión es de aplicación casi imposible por dos aspectos principales. La primera y más grave es que existen unas 5.000 familias que ocupan el antiguo trayecto que hacía el tren sobre la zona de Artigas y a esas personas se les debe reubicar en otro sitio. Esto implica un trámite legal que puede durar años. Sin embargo, desde la presidencia, Ramírez da como un hecho que todos esos afectados saldrán del sitio sin problemas y el otro punto es que la institución está prácticamente en quiebra. También el proyecto del tren que cubrirá la ruta bioceánica en el Chaco está parado desde hace casi 2 años, pero Lauro Ramírez dice que todo es por culpa de la pandemia. En la realidad, no existe ningún plan en concreto para iniciar los trabajos, ya que la empresa privada Podesur Sociedad Anónima, que se presentó en febrero de 2019 para hacerse cargo de la construcción, además de no haber cumplido con la documentación básica exigida por los reglamentos de FEPASA para la presentación de proyectos, y se ha evidenciado a la fecha su total incapacidad para hacer frente a un proyecto de un costo aproximado de $3.500 millones, ya que es una empresa que no tiene ninguna capacidad económica y mucho menos técnica para hacer un proyecto de tal envergadura, careciendo de total solvencia y seriedad. De esta manera, es evidente que todos los proyectos de trenes son fantasmas, ya que solo existen en la imaginación de Lauro Ramírez, quien en cada entrevista que da señala que es cuestión de semanas para que todos los trenes cubran las rutas señaladas, pero la realidad es que no tienen ni para pagar los sueldos de sus empleados, que ya denunciaron este hecho al Ministerio del Trabajo, solicitando la intervención e inspección de la empresa por el grave estado de quiebra para enfrentar sus obligaciones. Nosotros esperamos que antes de fin de año tengamos ya funcionando el tren de carga en Encarnación. Hay una diferencia entre quiebra técnica y la quiebra real. Hay retrasos en los pagos, pero el que tiene los pagos más atrasados soy yo. O sea, es cierto eso, estamos en una situación difícil, pero estamos también trabajando por regularizar esos inmuebles. Los empleados solicitaron al síndico de FEPASA que realice un llamado a asamblea extraordinaria para ver la forma de salvar la situación de la empresa. Y hasta enviaron una carta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para que intervenga, ya que el Estado paraguayo es el principal accionista de FEPASA. Pero a las groseras irregularidades ya citadas se suman 2 préstamos de 200 millones de guaraníes que realizó FEPASA en junio y octubre del 2019 de la empresa Alianza Internacional Cooperativa Universitaria AICU, cuyo presidente es el señor Lauro Ramírez López, que también es presidente de FEPASA, y el vicepresidente de la firma AICU es el señor Humberto Ramón Ortiz Bento, quien a su vez es gerente general de FEPASA. Y a pesar de la absoluta incompatibilidad que existe legalmente para realizar dicha operación, se ha formalizado el mencionado crédito. Desde su ingreso como presidente de la FEPASA, Lauro Ramírez ha incorporado a unas 7 personas con sueldos elevados, sin contar con los ingresos para cubrir dichas contrataciones y sin la autorización del Consejo de Empresas Públicas, que taxativamente exige que las empresas con capital accionario del Estado deben tener la autorización previa de dicho ente para la contratación del personal. De este tipo de irregularidades se tienen muchas en la institución,
afirman que se maneja dentro de un total descontrol y abandono, ya que ni los predios que tiene FEPASA, que anteriormente estaban alquilados y generaban entrada de dinero, actualmente están abandonados. Bueno, y sobre este tema está ya con nosotros José Luis Argaña, es síndico de Ferrocarriles del Paraguay S.A. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gusto saludarte y bueno, acepté el desafío para un poco estar al tanto, tanto la teleaudiencia como ustedes, lo que está aconteciendo, ¿verdad? Estaba viendo acá esta nota que le remitieron, que tiene fecha ahora de diciembre. Esta parte nomás leo, una larga, o sea, funcionarios en realidad, están acá la firma, dice, para compartir con la audiencia y hablar un poco sobre esto, teniendo en cuenta, dice, el no cobro de salarios que por más de 8 meses no perciben los empleados de la firma, la suspensión de 2 asambleas ordinarias, el evidente estado de quiebra de la empresa y la omisión del aporte al Instituto de Previsión Social, así como las constantes promesas de pago de sueldo por parte de la administración de la empresa, que se viene dando desde el mes de mayo hasta el día de la fecha. Esto es hasta ahora, doctor. ¿Qué decimos ante esta situación ahí en la institución donde usted está como síndico? Sí, perfectamente. Bueno, vamos a retrotraernos al tiempo en que se realiza la denuncia en esa nota con relación a la cesación de pagos que tiene la institución a causa de una total falta de gestión de parte del órgano administrador. Tenemos que dejar en claro que hay un órgano contralor, un órgano administrador y un órgano de gobierno que sería la masa accionaria representada a través de las asambleas. Es muy cierto lo que menciona esa nota de los funcionarios empleados que me presentaron a mí en esta instancia. Yo ya realicé, como me corresponde, las denuncias correspondientes con sendas presentaciones al señor Procurador General de la República, el doctor Jorge Cosia, todas estas cuestiones que me atañen a mí en mi rol de contralor designado por la masa asamblearia en su momento, y ya van 2 periodos presidenciales que me toca desempeñar este cargo, que es muy delicado, por cierto, en el sentido de nuestra responsabilidad solidaria en caso de acción o omisión que puedan vulnerar derechos o activos o patrimoniales de la empresa. Le toca al síndico ser responsable en ese aspecto. Por segunda vez, alargándose los tiempos de falta de pago, y tanto en el orden de contribuciones sociales como en el orden de los salarios y honorarios, volví a realizar las denuncias correspondientes, porque a mí me toca denunciar todo aquello que, como no digo falta administrativa ni mucho menos algún delito, sino que el falta de cumplimiento de cuestiones relacionadas al desempeño del cumplimiento de los estatutos o de las normativas, ¿verdad? Y lo hice en su momento a la masa asamblearia representada en este caso por el Poder Ejecutivo al Procurador General interín, que había sido convocada a la asamblea en abril, fue suspendida, no pudo llevarse a cabo. Desconozco los motivos. Una asamblea puede suspenderse, ¿verdad? No hace falta que a mí me hagan llegar los motivos. De vuelta, cuando fue convocada a la fecha que había sido suspendida, de vuelta, repito, perdón por la reiteración, una suspensión que sine die hasta ahora viene sin realizarse. Y bueno, yo vuelvo a realizar las denuncias correspondientes, como que mencionaba, y lo que yo puedo decir, porque es muy tenue el ver lo que hay entre lo que mi rol o desempeño de función y lo que es cuestionar
la gestión, que es muy claro siempre en el tema de sindicatura. Yo no puedo cuestionar, criticar ni empezar a tallar en torno al tema de la gestión de los procedimientos, pero en este caso es muy claro, es muy claro. Nosotros tenemos sabiendas créditos en diferentes instancias donde pueden ser realizados los fondos necesarios como para resarcir aquellas obligaciones y compromisos, y yo estimo que por una falta de gestión esto no se pudo realizar, y bueno, habría que consultarle al señor presidente del directorio de por qué esta infructuosa búsqueda de no obtener los fondos necesarios para que la empresa en marcha no tenga esta cesación de pagos, porque sabemos de la suspensión del único ingreso que teníamos, que era el servicio del paso internacional fronterizo entre Encarnación Posada, que fue el único tramo que en su oportunidad nos generaba ingresos. Además de esto, doctor, acá tengo la nota que los empleados le remitieron al presidente de la República, además digo de la falta de pagos de sueldo, además de varios meses, el aporte al IPS con retrasos. Aparece, por ejemplo, que FEPASA espera recibir pagos, no sé si ya recibió, no sé si usted está al tanto de esto, 726 millones por el predio de la estación Botánico que se dio FEPASA al MOPC para la construcción del túnel, más 2.000 millones de guaraníes como parte de pago por el tramo ocupado por la autopista Ñuguazú, 360 millones de guaraníes por alquileres a ESAP, predio Botánico, 95 millones de guaraníes por concepto de publicidad de carteles en predio del ferrocarril, etcétera. Si bien son para cubrir la deuda laboral reclamada, no es menos cierto que todo ingreso monetario del ferrocarril será destinado a gastos corrientes y a gastos superfluos mientras siga así este tren por las vías de la ineficiencia administrativa, dice doctor. ¿Está al tanto usted de esto también? Por supuesto que sí, estamos al tanto de eso. Fueron partidas que en su momento, en forma recurrente y ya casi al borde de estar en esta cesación de pago, se conseguían la solicitud de transferencia de fondos y, como usted está diciendo, iban a parar al resarcimiento de los salarios y gastos que son inherentes a cuestiones de los ejercicios fiscales correspondientes, no así a inversiones, por ejemplo, ¿verdad? Esas fueron partidas que en su momento fueron aplicadas a pago de sueldo y pago de compromisos o servicios que son inherentes a mantenimiento y todo lo que atañe a la parte administrativa. Son gastos que son ejecutados prácticamente en el año fiscal. ¿Qué es lo que tiene que darse acá, doctor? Entiendo yo que usted hizo ya la denuncia en la instancia de su condición de síndico, donde corresponde, etcétera, etcétera, pero cuando me hablan de una empresa que está prácticamente en quiebra, bueno, yo digo, la labor del síndico allí, no, entiendo, es la de seguir los canales correspondientes, las denuncias, la Procuraduría, principalmente, que es el representante de la sociedad anónima. Pero, ¿cuál es el problema en serio real acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Un problema del actual presidente como administrador de la institución? ¿Por qué anteriormente no se tenía este problema y ahora se tiene? Bueno, voy a un poco, Jorge, en mi condición de especialista en el área de planificación, y también estuve en mi largo tiempo de ocupar cargo en la función pública relativo a temas administrativos. Uno tiene que, primeramente, buscar posicionarse y ver todos los medios y recursos necesarios como para que no llegue a estas instancias ninguna institución. Y tenemos una sociedad anónima, nada más y nada menos del Estado, que yo no pienso que alguien en toda su condición se deje estar. Seguramente habrán cuestiones a las cuales yo ya no puedo acceder de por qué se vuelve infructuosa la recaudación de esos fondos que son genuinos de FEPASA para poder obrar o para poder aplicar a
las cuestiones que son obligaciones de FEPASA en este momento. Estoy ajeno a eso de que puedo pensar diferentes cosas, pero de repente no puedo precisar los motivos por los cuales seguramente estamos ante esta, digamos, falta de gestión, parecería en un primer momento, pero no pensemos que FEPASA está peleando solo contra el mundo, sino que hay una interacción entre el Ministerio de Obras, la masa societaria que forma parte de nada más y nada menos el Estado paraguayo, instancias como Notas Reversales que en su momento desde hace de tiempo de larga data, nosotros tenemos inclusive dictámenes de la Procuraduría con relación a créditos que la entidad nacional ya se debe cumplir, no ha cumplido ni siquiera parte del compromiso que fueron asumidos de reposición para nosotros estar en condiciones de seguir prestando servicios, y lucro cesante, que se sabe perfectamente a cuánto asciende desde presidencias anteriores inclusive. Eso queda y ya es ajeno al rol que yo represento en el sentido de cómo uno personal o en forma criteriosa, subjetiva, uno tenga que realizar como para obtener resultados positivos y concretos para resolver estos temas que hoy son acuciantes y son verdaderamente ya desesperantes, ¿verdad? ¿Qué pasó de todos estos proyectos? Estábamos hablando el otro día, administraciones anteriores, me acuerdo del señor Salinas, Roberto Salinas nos decía el tren de cercanías, que es una urgencia para descongestionar, no quiero entrar en detalle lo que va a significar eso para el sistema del transporte público en el área metropolitana, en Asunción. Ya estaba prácticamente todo encaminado. Ahora viene una nueva administración, nos dicen que ahora no tienen plata para lo que tiene que ver con el estudio de factibilidad, que están consiguiendo dinero de Corea, quieren hacer tren elevado, quedó atrás el proyecto anterior. ¿Cómo es que cada administración viene con algo nuevo, con una receta nueva bajo el brazo, doctor? Jorge, seguramente me voy a volver un poco a traspasar los límites de lo que en mi condición de síndico, y voy a hablar en mi condición de paraguayo, en mi condición de planificador, en mi condición de visionar un poco lo que uno estima y considera que puede ser o no en torno a este tipo de inversiones en materia de infraestructura de transporte que son para madurar llevar un tiempo, pero en este momento, como decía, el tren de cercanía estaba casi listo, precalificadas empresas de categoría de todo el mundo, y bueno, vino la administración del señor presidente Ramírez, y bueno, él tuvo una visión diferente a la anterior y convocó a otro tipo de alternativa en el sentido de aceptar el pedido de una empresa a nivel de una asociación público-privada que actualmente fue la que planteó el tren de altura, pero estaba conformada por empresas que fueron muy cuestionadas en el Brasil con respecto a suspensiones federales por haber estado relacionado a la Odebrecht o al famoso lavallato en Brasil, ¿verdad? Entonces el Poder Ejecutivo rechazó de plano eso sin ningún tipo de miramiento a causa de lo que podría ser, ¿verdad? Y eso quedó de vuelta en fojas ceros, yéndose a hacer un reestudio de las posibilidades de factibilidad de ese tramo, habida cuenta que la cooperación con la Agencia de Cooperación Coreana a través de la KRNA, nada más y nada menos la FIUNA, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y FEPASA, realizó un estudio, pero sin desperdicio, para aplicar el tren de cercanía en el tramo que mencionabas y de una vez por todas llevar a cabo. Ahora, repito, cada uno tiene su criterio subjetivo en torno de gestionar algo para producir lo que uno estima puede ser en el corto o mediano plazo.
y yo pienso que tendría que transmitir esa consulta al señor presidente Vamos, Ramírez. sí, vamos, doctor, a seguir hablando sobre este tema. Se me fue el programa. Le agradezco su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, el doctor José Luis Argaña, síndico de FEPASA. Tengo acá la nómina del salario de funcionarios, van de 30 millones, 20, 17, 15, 12, 11. Ferrocarriles del Paraguay, este nivel de salario, y otro por supuesto tienen salarios de 1,5 millones, pero estos que tienen estos niveles salariales, una institución hoy prácticamente en quiebra. ¿En qué quedó la reforma del Estado cuando hoy vemos las necesidades en algunos hospitales? Qué increíble. Bueno, hacemos pausa, venimos enseguida. Bueno, ya no tenemos tiempo, nos tenemos que ir. Me envía acá un médico. Me dice mi salario tiene 2 turnos y está prácticamente día por medio trabajando 24 horas, es de 8.650.000 guaraníes. Y veo acá funcionarios de FEPASA 17, 12, 13, 10 millones de guaraníes. No tenemos tren. Y los médicos tienen, qué increíble. Estas son las cuestiones que nosotros pensamos que ahora en pandemia se iba a revisar o a reformar. Evidentemente no se hizo. Vamos a hacerle seguimiento a este tema. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.